De acuerdo. Buenos días, señor Folguera. Le explico cómo se va a desarrollar el debate. Tendrá usted 10 minutos para exponer en esta comisión lo que estime oportuno sobre el proyecto ley. Seguidamente, los grupos parlamentarios dispondrán cada portavoz de 2 minutos para preguntarle o solicitarle alguna aclaración. Y para finalizar, tendrá usted 5 minutos para contestar a los distintos grupos parlamentarios. Muchas gracias y tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señoría. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Y bueno, es un honor para mí comparecer en esta comisión de presidencia y administraciones públicas para la modificación. Yo me voy a centrar en el artículo 34, en el capítulo 8, en la modificación de la ley 2/2020 de 4 de marzo de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo de la comunidad extremeña. Y es para mí un honor hacerlo representando a la Asociación Víctimas del Terrorismo, Asociación de Canas, asociación mayoritaria, la primera del mundo y que tenemos 163 víctimas en la región, en Extremadura. Y bueno, aunque me voy a centrar en los diferentes artículos, en el artículo 34, los diferentes puntos, en los 3 puntos de modificación que ya se han presentado, también haré unas nuevas aportaciones que creo que son necesarias para mejorar la ley. Yo creo que ustedes en el legislativo han hecho una ley magnífica. Yo ya es la segunda vez que comparezco en esta asamblea de Extremadura y creo que hay una muy buena ley. Lo que hay que hacer es aplicarla. He tenido diferentes reuniones de manera telemática con la directora general de emergencia, que es de donde depende la ley y todo lo relativo al desarrollo y la aplicación de esta ley. Y lo que creo que falta es voluntad de aplicar la ley como en un principio habíamos dicho que se iba a aplicar, ¿no? Esta es una ley de consenso, una ley que se consiguió con el apoyo de todos los grupos con representación parlamentaria, que era lo ideal y que es lo que tiene que ser en una ley de víctimas del terrorismo, donde cualquiera, por desgracia, podemos ser víctimas del terrorismo en cualquier momento. Y después de todas estas reuniones, pues ya digo, el tema es que esta ley no, desgraciadamente para las víctimas extremeñas no avanza. Hay muchos puntos en los que creo que hay que mejorar. Y ya metiéndome en el artículo 34, me parece fantástico el punto 1, que es donde habla de hasta el segundo grado de consanguinidad, porque es una de las enmiendas que presentamos desde la OVT a la ley y es algo que ya está ahí recogido, con lo cual nos parece fantástico. Y en el punto 2, ahí sí me voy a parar más porque siempre reclamábamos y lo hemos reclamado para todas las leyes autonómicas, más de 10 leyes autonómicas que hemos ayudado a desarrollar en toda la geografía española y es muy importante para las víctimas del terrorismo una ventanilla única. Una ventanilla única porque esto hace que la víctima no se tenga que desplazar de un sitio para otro y que todo esté organizado y todo esté coordinado como debe de estar para que las víctimas no tengan que andar desplazándose de un sitio para otro sin saber dónde tienen que ir. Nosotros pedíamos que esta ventanilla única fuera en Mérida, porque pensábamos que, dado la extensión de Extremadura, iba a ser mucho más fácil para nuestras víctimas que estuviera ahí. Pero bueno, vimos que al final cuelga de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de la Dirección General de Emergencia, Protección Civil e Interior, y que está en Cáceres. Nos ha sido prácticamente imposible a lo largo de este tiempo, sobre todo en el primer año, que es el primer año que tenían las víctimas tiempo para solicitar todo lo que les correspondiera acorde a la ley, poder solicitar porque no había ni formulario. A día de hoy pueden entrar ustedes, ni siquiera la página web funciona, con lo cual es imposible, ya digo, por nuestros trabajadores de la OVT ni por las propias víctimas que lo han intentado hacer de manera directa, poder concertar una cita y poder dirigirse ahí. Yo ya lo trasladé hace 2 semanas al presidente de Extremadura, al señor Vara, la posibilidad de cambiar y que esto penda directamente de presidencia, como ocurre o interior, como ocurre en la mayoría de las leyes autonómicas del resto de la geografía nacional, porque sería mucho más fácil para las víctimas del terrorismo dirigirnos ahí, ¿no? Dentro también de esta modificación, de este punto, se habla de una tarjeta identificativa como víctima del terrorismo
que muchas víctimas ya están recibiendo, otras no, y tampoco les dan explicaciones de por qué, ¿no? Sería tener que ir a un contencioso, y que es de lo que queremos huir las víctimas del terrorismo, no tener que recurrir para que te den una tarjeta identificativa, porque en muchos casos no entendemos por qué no se les tiene en cuenta. En alguna ocasión incluso se alega que, por ejemplo, la señora que se ha casado con la víctima del terrorismo se casó después de sufrir el atentado terrorista, ya, pero desgraciadamente las víctimas del terrorismo, nuestro proceso y nuestro tratamiento psicológico nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Desgraciadamente los delitos terroristas prescriben, pero todo este tratamiento es eterno a lo largo de la vida, por lo cual tiene que sufrirlo la familia, y en ningún sitio nos hemos encontrado con que ocurran estas cosas, que al familiar no se le dé esta tarjeta. Luego, ya digo, la tarjeta identificativa pues habla de muchas cosas, de muchos accesos, acceso a la cultura, al deporte, ayudas extraordinarias, en materia educativa, en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de vivienda pública, centros de asistencia a personas mayores, sanitarias, ya digo, en muchas cosas. Pero claro, en ninguna deja claro cómo se va a aplicar. Ha pasado 2 años de la ley y seguimos sin saber cómo se va a aplicar. Y ya digo, si la voluntad es aplicarla, lo que tienen que hacer es desarrollar un reglamento. Si no se va a aplicar de otra manera, hay muchos sitios donde hay leyes autonómicas, como ocurre en la Comunidad de Madrid, donde no hay un reglamento que la desarrolla, pero sí se está aplicando perfectamente todos los conceptos que atañan a la ley. Aquí, ya digo, en Extremadura no está ocurriendo, y por eso nos parece muy importante que, si se tiene una tarjeta identificativa, que sea para todas las víctimas igual, y además se deje claro cómo se tiene que usar, porque ya digo, es imposible, y ya digo, cuando nos dirigimos a esa ventanilla única a Cáceres, bueno, pues la solución nunca llega y no sabemos cómo tenemos que actuar. Luego, en el punto 5 ocurre lo mismo. Nosotros desarrollamos una ley pensando bueno, que nos va a cubrir, y que vamos a tener, como en otras leyes autonómicas, hay 7 leyes autonómicas que tienen este contexto claro, y aquí parecía que había quedado claro para las víctimas del terrorismo hace 2 años o 2 años y medio, cuando se aprueba esta ley, que es la de el 30% de compensación con lo que te da la Administración General del Estado, ya digo, como ocurre en 7 leyes autonómicas más. ¿Cuál es el problema? Cuando no se aplica como se tiene que aplicar, porque si vamos a la primera parte de la ley presente dice: será de aplicación a quienes con anterioridad a su entrada en vigor tengan la condición de víctimas del terrorismo, conforme a lo previsto en los artículos 3 y 4 de la presente ley. Pero cuando continuamos más para abajo, este mismo punto, que ahí deja claro que todas las víctimas del terrorismo anteriores a la entrada en vigor de la ley podrían acogerse a este tipo de cuestión, resulta que luego pone: las víctimas por actos terroristas acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley podrán solicitar las acciones asistenciales únicamente. Con lo cual, claro, resulta que todas las víctimas del terrorismo, porque afortunadamente, Dios lo quiera, no va a haber más atentados terroristas posteriores a la ley, se quedarían fuera, se quedarían fuera. Y claro, cuando aquí desarrollan, dentro de las enmiendas que han presentado a la ley, vemos que se habla de un 10% de la indemnización concedida por la Administración General del Estado. Siempre se habló de un 30% en las diferentes reuniones que tuvimos con todos los grupos con representación parlamentaria, y nos sorprende ese 10%, que, bueno, que entiendo que será un error y que se corregirá. Y por eso, para nosotros, ya digo, es tan importante que esto se tenga en cuenta. Luego, como novedoso, querríamos que se incluyera también actuaciones en memoria a las víctimas del terrorismo. En muchos sitios de España se está haciendo un itinerario de la libertad, y nos gustaría que en todos los pueblos, ciudades de Extremadura donde viven víctimas del terrorismo, aunque no hayan sufrido el atentado terrorista allí, pero sí son víctimas extremeñas, vamos, de pleno uso, puesto que llevan pagando sus impuestos en Extremadura, puesto que muchos de ellos han nacido en Extremadura, aunque tuvieron que irse a la Comunidad Autónoma Vasca, donde sufrieron el atentado terrorista, pues puedan tener una calle
si no es con su nombre, por lo menos a nombre de las víctimas del terrorismo, de todas las víctimas del terrorismo. Creo que es importante para las víctimas ese reconocimiento y es algo que nos gustaría que se aportara. Y luego un punto muy importante para nosotros y creemos trascendental es que haya un protocolo de actuación después de un atentado terrorista. La Ley 29/2011, la Ley Nacional, así lo contempla, aunque todavía no se ha desarrollado, y sí hay muchas comunidades autónomas ya donde en esa ley autonómica lo que hace es contemplar ese protocolo de actuación para después de un atentado terrorista. Yo lo he trasladado en las innumerables reuniones que hemos tenido con, ya digo, sobre todo pendiendo de protección civil y emergencias, pues pensábamos que iba a ser algo mucho más fácil. Nosotros la semana pasada formamos a 50 psicólogos en el Colegio de Psicólogos de Extremadura. Creemos que es muy importante esa primera atención que se dan a las víctimas después de un atentado terrorista y hemos visto como en el año 17, que está ahí, que no está muy lejano, hemos sufrido el atentado de Barcelona y Cambrils y no había un protocolo de actuación y ha sido realmente desastroso para las víctimas del terrorismo. Por eso la importancia de este protocolo, donde nos hemos ofrecido en innumerables ocasiones a colaborar activamente para que sea una realidad, porque Dios no lo quiera y ojalá nunca ocurra, pero en cualquier momento podemos sufrir un atentado terrorista, como hemos visto hoy en día. El terrorismo global existe, está ahí, se están deteniendo comandos yihadistas todos los días y es importante que tengamos ese protocolo de actuación para, si Dios, ya digo, Dios no lo quiera, ocurriera un atentado terrorista, se pudiera actuar con prontitud y sobre todo dando una atención muy buena a las víctimas del terrorismo. Ya digo, nosotros lo estamos haciendo formando a colegios de psicólogos. La semana pasada fue al Colegio de Psicólogos de Extremadura, donde formamos a más de 50 psicólogos para especializarlos en víctimas del terrorismo y creemos que este debe ser el camino. Entonces yo lo que les vengo a Señor pedir... Folguera, por favor, ha excedido su tiempo casi en 2 minutos. Haga el favor de finalizar, por favor. Pues nada, ya finalizo agradeciéndoles bueno, que me hayan escuchado con atención y estando a su disposición ahora para poderles responder a cualquier cuestión que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, el señor Jaén. Buenos días, gracias señor Folguera por su explicación. Es verdad, como ha dicho al principio de su intervención, que el legislativo hizo o hicimos ya nuestro trabajo, nuestra parte, y que lo que respecta a la ley, pues falta que el Ejecutivo lleve a buen puerto la suya, que es la de ejecutarla, y estamos, creo que todas en espera, tanto los grupos parlamentarios que participamos de la redacción y elaboración y aprobación de la ley, las propias víctimas, lógicamente, y sus asociaciones. Falta que el Ejecutivo, después de, como bien ha dicho, 2 años, empiece a cumplir con la ley que aprobamos entre la sociedad civil que representan ustedes y los grupos parlamentarios que asumimos los que estamos en esta Cámara. Es verdad que la ventanilla única y el tema del segundo grado creo igualmente que son buenas noticias. Por desgracia, me temo que los problemas con la gestión burocrática a través de la web no son exclusivos de esta ley. Es una constante, por desgracia, de la Administración Electrónica de Extremadura la cantidad de problemas que viene generando, y es una cuestión que el Legislativo poco más podemos hacer, más allá de insistir en recordárselo al Ejecutivo de que tiene que poner medios para solucionarlo. Y tomo nota con respecto a, en la tarjeta identificativa. Creo que hay que plantearle al Gobierno autonómico y al grupo político que lo sostiene por qué, cuáles son los criterios y si realmente están satisfechos de la manera que tienen de hacerla funcionar, porque es cierto que nos han trasladado también los problemas que está gestionando su ejecución. Gracias por sus aportaciones y las tendremos en cuenta en la fase de redacción de enmiendas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jaén. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Casares. Muchas gracias, señora presidenta. También agradecer a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, representada por don Miguel Ángel Folguera, su presencia y su colaboración con esta comisión. Pues perplejidad por parte de este grupo sobre la falta de compromiso del Gobierno de Extremadura por cumplir la ley que se aprobó hace 2 años y medio, o más de 2 años y medio. Ese compromiso y la falta incluso de que exista la propia solicitud en el Centro de Ventanilla Única para que puedan ser atendidos las víctimas del terrorismo me lleva a la perplejidad. Y por lo menos
desde aquí pedir que la Junta de Extremadura actúe con respecto a esa Dirección General que tiene esas competencias para que a la mayor brevedad posible hagan efectiva que esto no suceda en Extremadura. Recogemos sus aportaciones. Me parece pertinente que cambien las competencias, ya que si la Consejería y la Dirección General no son capaces de desarrollarla, que lo lleve Presidencia, por el tema del que estamos hablando. Sobre el tema de la tarjeta identificativa, me parece pertinente lo que nos dicen. Sobre la cobertura económica del 10 al 30%, pues habrá que lo recogeremos también nosotros en nuestras enmiendas. Y los temas de las actuaciones sobre la memoria nos parece importante y pertinente. Nos gustaría si tuviese algún documento al respecto para que podamos incorporarlas a las enmiendas, para incorporarlas. Y sobre el tema del protocolo de actuación, pues también nos parece importante. Sería importante también incluso el tema de establecer aprovechando que estamos modificando esta ley, introducir una disposición para establecer el tema del desarrollo reglamentario del proyecto de ley, de la ley, que ya está vigente. Pues muchas gracias y de verdad agradecerle su presencia. Muchas gracias, señor Casares. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Hernández. Muchas gracias, presidenta. Pues, don Miguel, muy buenos días. Señor Folguera, gracias por sus aportaciones. Estamos completamente de acuerdo con usted en que tenemos una buena ley en Extremadura para atender a las víctimas y reconocimiento de asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, pero falta voluntad de desarrollarla. Y estamos de acuerdo con usted en que es necesario que haya un cambio en el organigrama de la Junta, en las funciones que se le asignan a esa Dirección General y que no pendan, como usted ha dicho, de la Consejería de Agricultura, sino de un órgano, en este caso Presidencia, que realmente tenga una sensibilidad que requiere un tema como es el de las víctimas. Entrando en detalle, porque tengo muy poco tiempo, decirle que quizás la ley expresa bien el sentido de la atención administrativa a las víctimas mediante el concepto de ventanilla única. El problema es que la Junta no lo entiende y lo cambia por una única ventanilla. Es decir, una ventanilla única es aquella, según la Directiva de Servicio del Estado, en la que no solo se refiere a facilitar a través de un único punto de contacto toda la información relativa al acceso y ejercicio de una actividad de servicio, sino que va mucho más allá, al exigir a las administraciones públicas que garanticen que los prestadores puedan llevar a cabo todos los trámites necesarios para el acceso y ejercicio de sus actividades de servicio. Esto dice el Estado en cuanto a las ventanillas únicas. El problema es que la Junta, al desarrollarlo, lo cambia por una única ventanilla que, como usted dice, parece que está radicada en Cáceres y que solo se atiende allí mediante ese único acceso y además de forma discontinua, como usted ha comentado. Totalmente de acuerdo con ustedes en la tarjeta identificativa, nos parece muy pertinente. Y también, por supuesto, presentaremos enmiendas para que las anualidades no sean equivalentes al 10, sino al 30%. Yo creo que es justo que a las víctimas, y es una cuestión también de sensibilidad, se les atienda en atención a lo que ustedes han hablado y han pactado en sus diferentes conversaciones con el Gobierno regional y se incremente ese porcentaje hasta el 30% que viene recogido en esa disposición adicional quinta. También recogemos sus propuestas relativas a las actuaciones de homenaje a las víctimas. Nos parece también muy necesario, pues Extremadura ha sido una región que, aunque no ha sido azotada con atentados, sí tenemos muchas víctimas que fueron, sufrieron los atentados en otras zonas de España. Y yo creo que hay que rendir homenaje a esas víctimas, tenemos que permanecer viva la llama de su recuerdo y mediante esos homenajes nos parece muy perceptivo que se pueda incluir. Y por último, un punto muy importante, como usted ha dicho, el protocolo de actuación. Yo estoy convencido de que en Extremadura quizás nunca lo tengamos que utilizar y me gustaría que nunca lo tuviéramos que utilizar. Pero estamos en un momento de tiempos cambiantes, en un momento de amenazas permanentes, y estamos viendo lo que pasa a nivel internacional en estos momentos, y yo creo que es pertinente e importante que la primera atención a las víctimas esté protocolizada y que quede reflejada en la ley. Nada más, señor Folguera, muchísimas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias, señor Hernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ayala. Gracias, presidenta.
Gracias, señor Folguera, por su intervención esta mañana en esta comisión, que he seguido con suma atención. Y he seguido con suma atención porque, entre otras cosas, soy tan sensible como usted al recuerdo perpetuo, a las actuaciones de memoria hacia las víctimas del terrorismo. Recogemos todas sus propuestas, estamos precisamente aprovechando esta comisión para poder luego enriquecer el texto de la ley de medidas con posibles enmiendas y ha sido usted precisamente el que ha respondido a la pregunta que yo le iba a hacer o que tenía preparado, porque sí quisiera en esta comisión aprovechar para hacer una diferenciación en el debate que estamos manteniendo esta mañana, ¿no? Por un lado, tenemos la Ley de Víctimas del Terrorismo, que, como se ha expresado con reiteración durante su intervención, fue una ley aprobada por consenso por parte de todos los grupos parlamentarios y que todos estamos deseando que se desarrolle y que se implemente en su absoluta profundidad. Y ese es un debate que en otro momento tendremos que realizar. Pero esta mañana estamos hablando de la Ley de Medidas. Y la Ley de Medidas, y le agradezco que a usted le haya parecido positivo, porque era la pregunta que yo le iba a hacer, recoge precisamente a demanda de ustedes la necesidad de que a las víctimas de atentados del terrorismo se les pueda pagar las indemnizaciones y se les pueda pagar además con retroactividad. Eso ya viene recogido en la ley que estamos debatiendo esta mañana. Me parece muy interesante que usted lo haya valorado positivamente y quiero trasladarle mi solidaridad como la de todo el Grupo Parlamentario Socialista, porque creemos que es cierto, coincidimos con usted, que es necesario, por ejemplo, realizar actos de memoria como el que hicimos hace unas semanas aquí en el Parlamento, cuando leímos una declaración institucional donde todos nos mostramos ante la opinión pública unidos. Como ese, deben seguir continuándose haciendo numerosas acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ayala. Para finalizar, tiene la palabra el señor Folguera por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías, muchas gracias por sus intervenciones. Puesto que han ido en la línea de lo que yo he defendido en mi exposición, pues bueno, tengo poco que decir más que darles las gracias, efectivamente agradecerles esa declaración institucional del 15 de septiembre, pactada por todos los grupos parlamentarios, y ese acto en homenaje y esa placa que se puso en la Asamblea de Extremadura el 6 de septiembre, el Día de la Víctima del Terrorismo. Veo que la línea sigue siendo la misma de cuando estuvimos trabajando para desarrollar esta ley del 2020, con lo cual creo que no va a haber ningún problema para que todo esto se pueda llevar a cabo y bueno, he dicho al principio que desde el Legislativo no tengo ninguna duda de que ustedes van a contemplar todas esas enmiendas a esta ley, que creo que es una magnífica ley y que, bueno, que con estas enmiendas va a quedar siendo una de las mejores leyes a nivel nacional y de la cual me siento muy orgulloso porque he participado muy activamente desde el principio, y agradecerles, señorías, agradecerle a la presidenta, pues bueno, esta deferencia con la Asociación Víctimas del Terrorismo, de tener en cuenta toda nuestra exposición y nuestras aportaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Folguera, por haber participado en esta comisión. Deseamos que tenga usted un buen día.